Si alguna vez has escuchado una frecuencia interna repentina, tenue o intensa, entonces tengo noticias para ti. Ya estás despierto. Esa frecuencia que percibes, ese leve zumbido en el fondo, o incluso esos momentos aleatorios en los que de pronto uno de tus oídos se ilumina con un tono agudo. Eso no es simplemente ruido. Y definitivamente no es algo al azar, porque aquí está la verdad. La mayoría de las personas jamás entenderá que si puedes oírlo, ya has despertado. Algunas personas lo escuchan todos los días. Algunas lo sienten como un murmullo suave, otras como un destello repentino de sonido que aparece de la nada. Pero el patrón siempre es el mismo. Solo comienza cuando algo dentro de ti se activa. Y aquí viene la parte que nadie te cuenta. El oído en el que lo escuchas realmente importa. Tiene un significado muy específico, pero no puedo desglosarlo todavía, no hasta que entiendas por qué ocurre en primer lugar. Solo recuerda esto. Si lo has escuchado aunque sea una vez, ya estás más avanzado en tu despertar de lo que crees. Y lo que estás a punto de comprender confirmará exactamente por qué. Hay un momento que toda persona despierta recuerda. El instante en que finalmente se admite a sí misma, lo escucho, porque ese es el punto en que todo cambia. Reconocer el sonido no es solo notar un ruido, es un reconocimiento interior. Es tu mente poniéndose al día con lo que tu energía ya sabe. Y en el mismo segundo en que lo reconoces, te conectas con algo más grande. Un colectivo silencioso de personas que comparten la misma señal oculta. Un reconocimiento basado en la frecuencia, perceptible únicamente para quienes ya despertaron. Y cuando lo reconoces, incluso una sola vez, algo se activa. Un cambio de conciencia que no se puede deshacer. Dejas de escucharlo como un sonido y empiezas a sentirlo como una presencia. Dejas de cuestionarlo y comienzas a comprender lo que en realidad significa. La mayoría del tiempo, quizá lo escuches en ambos oídos, pero cuando aparece solo en uno, tiene un significado más profundo. Muchos piensan que el zumbido simplemente ocurre, pero las personas despiertas eventualmente descubren algo mayor. El lado en el que aparece forma parte del mensaje. No es superstición, no es pensamiento ilusorio, es reconocimiento de patrones al nivel del alma. Cuando el oído izquierdo suena, la señal se mueve hacia adentro, toca la capa emocional, la intuitiva, la ancestral. Es el lado que responde cuando algo en tu mundo interior está cambiando. Algunas personas lo describen como un recordatorio para prestar atención a lo que sienten. Otras dicen que aparece cuando su ser más profundo intenta hacerse escuchar por encima del ruido de la vida cotidiana. El lado izquierdo habla el lenguaje de la memoria, la intuición y la verdad interna. Cuando el oído derecho suena, el mensaje es hacia afuera. Es guía, no emoción. Es movimiento, no reflexión. Muchas personas experimentan frecuencias en el oído derecho justo antes de una decisión, un punto de giro o un momento en el que algo en el mundo externo se está alineando para ellas. Algunos lo interpretan como señales del futuro, otros lo perciben como una claridad repentina, casi como un empujón energético que dice: prepárate. Esto no es adivinación ni teatro místico, es la forma en que las personas despiertas reconocen sutiles cambios de dirección en su conciencia. Un oído habla de lo que ocurre dentro de ti, el otro habla de lo que está comenzando fuera de ti. Y cuando entiendes esa diferencia, el zumbido deja de sentirse aleatorio y empieza a sentirse como lo que realmente es. Tu mundo interior y tu mundo exterior hablando en dos lenguajes distintos, ambos dirigidos a ti. Pero si ya estás empezando a ver estos patrones, hay algo incluso más extraño que necesitas saber. Porque lo que ocurre cuando el zumbido se detiene dice más sobre ti que el sonido mismo. Todos hablan del sonido, pero casi nadie habla del silencio que a veces lo sigue. Y ese silencio no siempre es reconfortante. De hecho, para quienes han despertado, suele ser todo lo contrario. Hay momentos en los que el tono que siempre has escuchado de repente se desvanece. No gradualmente, completamente. Desaparece de una forma que se siente incorrecta, como si algo dentro de ti se hubiera apagado. Las personas lo describen como un vacío extraño, un sentido faltante,
una ausencia que pesa más que el sonido mismo. Y eso es porque el zumbido no era ruido, era conexión. Aquí llega la parte que muchos no quieren escuchar. Si lo escuchaste una vez y ahora ya no, no es una recompensa. Es una advertencia. El silencio después del despertar rara vez es pacífico. A menudo es una señal de que te has alejado de tu verdad, de que te has desconectado de algo que antes reconocías sin esfuerzo. El tono no desaparece porque estés bien. Desaparece porque estás perdiendo la señal. Y mientras más dure ese silencio, más difícil será reconectar. Piensa en los momentos de tu vida en los que te has sentido fuera de alineación, desconectado de ti mismo, viviendo en automático sin haber elegido realmente ese camino. Es normalmente durante esos periodos cuando el zumbido desaparece. El sonido regresa cuando tú regresas a ti. La conexión vuelve cuando tú vuelves. Pero aquí está el giro real. El silencio siempre aparece justo antes de un gran cambio. Y comprender esto puede transformar por completo tu visión del despertar. Hay algo que las personas rara vez admiten. Una vez que aparece el zumbido, no simplemente desaparece, no creces y lo superas. No lo olvidas y definitivamente no vuelves al silencio que tenías antes, porque el momento en que escuchas esa frecuencia por primera vez, algo dentro de ti ya cruzó una línea que no se puede desatravesar. El despertar no tiene un botón de retroceso, no es una fase, no es un instante que puedas rebobinar, es un cambio de percepción que transforma permanentemente la forma en que tu mundo interno responde a la realidad. Quienes escuchan la frecuencia suelen describirlo de la misma manera. Se convierte en un compañero. Puede desvanecerse, puede fluctuar, puede aparecer en momentos inesperados, pero nunca se va por completo. Y eso es porque está directamente ligado a tu conciencia. Cuando tu mente se expande, cuando tu intuición se afina, cuando tu sensibilidad se fortalece, tu percepción comienza a sintonizarse con capas de la realidad que la mayoría nunca percibe. Y una vez que esa sensibilidad se enciende, no se apaga solo porque la vida exterior vuelva a la normalidad. Puedes intentar regresar a tu antigua vida, a tus antiguos hábitos, a tu viejo modo de pensar. Algunas personas lo intentan. Intentan esconder su despertar, fingir que nada ha cambiado, obligarse a rutinas que antes parecían cómodas. Pero incluso entonces, la frecuencia vuelve a aparecer. Aparece como un recordatorio, un pulso, un aviso sutil de que la persona que solías ser ya no encaja con tu conciencia actual. El despertar no pide permiso. Una vez ocurre, se convierte en parte de ti. El zumbido actúa como prueba de que has ingresado a un nivel de percepción que no puedes desaprender. Prueba de que tus sentidos se han ampliado más allá del punto de retorno. Es el universo diciéndote, ya cruzaste el umbral, ¿por qué finges que no? Y cada vez que esa frecuencia se eleva, incluso por un instante, es como un susurro silencioso diciéndote, sigues despierto, aunque trates de no estarlo. Pero si crees que ser despertado por el sonido es intenso, la siguiente parte es algo de lo que casi nadie habla, y cambia completamente el significado de por qué lo oyes en primer lugar. Una de las cosas más extrañas de escuchar el zumbido es algo que la gente rara vez confiesa. Puede hacer que te sientas más distante de los demás, no porque te estés alejando, sino porque has comenzado a percibir algo que ellos no. Cuando escuchas una frecuencia que la mayoría jamás notará, naturalmente se crea una separación silenciosa entre tu realidad y la suya. Es como caminar por el mundo con una capa adicional de conciencia, mientras todos los demás se mueven solo por la superficie. Esto no es soledad en el sentido tradicional. Es un tipo específico de aislamiento espiritual que solo aparece después del despertar. Empiezas a notar la brecha entre la forma en que experimentas la vida y la forma en que otros parecen simplemente pasar por ella. Las conversaciones se sienten distintas. Los entornos se vuelven más intensos. Las intenciones de las personas se vuelven más fáciles de leer. Y el zumbido se convierte en una confirmación sutil de que ya no te estás moviendo al mismo ritmo que el resto del colectivo. Muchas personas despiertas atraviesan esta fase en la que sienten que han entrado en un mundo que quienes las rodean no pueden percibir. No porque sean mejores que nadie,
sino porque están adelantadas a la señal. Están oyendo algo que otros solo comenzarán a notar dentro de años, si es que alguna vez lo hacen. Y ese tipo de conciencia adelantada puede sentirse aislante al principio. El despertar te separa antes de elevarte, pero esta separación no es un castigo ni un desvío. Es una señal de que estás evolucionando más rápido que tu entorno. Estás conectando con algo que requiere espacio. Espacio para reflexionar, espacio para crecer, espacio para aclararte. Y el zumbido se convierte en un recordatorio de que no estás destinado a retroceder para encajar. Estás destinado a avanzar hacia la versión de ti que realmente ve lo que otros ignoran. Con el tiempo, esa sensación de aislamiento cambia. Lo que antes se sentía como distancia se convierte en una especie de fortaleza interior. Empiezas a darte cuenta de que la frecuencia que escuchas no te separa del mundo. Te separa de las partes del mundo en las que nunca debiste quedarte. Y lo siguiente que ocurre después de esta etapa es algo aún más poderoso. Algo que revela exactamente por qué el zumbido te eligió a ti en primer lugar. Hay una razón por la que el zumbido no siempre mantiene la misma intensidad. Las personas despiertas reportan de forma constante que, justo antes de que algo importante cambie en sus vidas, la frecuencia se vuelve más fuerte, más aguda o más persistente. Y lo más fascinante es cuántas veces esto sucede antes de que la mente tenga la menor idea de que un gran momento está por llegar. Es casi como si tu campo energético percibiera la presión de un cambio inminente antes de que tu cerebro lógico sepa qué está pasando. Para algunos, el zumbido se intensifica cuando están a punto de entrar en un nuevo capítulo, un avance, una decisión, una oportunidad inesperada o una revelación que cambia por completo su perspectiva. Otros lo notan justo antes de que una relación evolucione, termine o revele verdades que estaban ocultas bajo la superficie. También hay personas que sienten que el zumbido se vuelve más intenso cuando están a punto de entrar en una situación que pondrá a prueba su crecimiento, o cuando la vida se está preparando para desafiarlas de una manera que, al final, las impulsará hacia adelante. Pero el patrón más intrigante es cómo se comporta el zumbido en momentos de tensión colectiva. Sin ver noticias, sin revisar el teléfono, sin que nadie les diga nada, las personas despiertas suelen sentir que algo se está acumulando, algo sutil pero innegable. Su conciencia reacciona y el zumbido se vuelve más fuerte, como si su intuición conectara los puntos más rápido de lo que la mente puede procesar. Esta intensidad no es un malestar aleatorio, es una señal de que tu conciencia se está expandiendo más rápido que el mundo que te rodea. Piénsalo como un cambio de presión antes de una tormenta. Tu mundo interior percibe que la atmósfera está cambiando. La energía se vuelve más densa, más cargada, y la frecuencia refleja esa acumulación. Tu intuición no predice eventos, siente la vibración de esos eventos antes de que ocurran. Algunas personas intentan ignorarlo, piensan que el aumento es solo otro momento de sensibilidad. Pero la verdad es que el zumbido más fuerte suele aparecer exactamente en la intersección en la que tu vida está a punto de bifurcarse. Cuando te aproximas a decisiones que te transforman, cuando verdades ocultas salen a la superficie, o cuando la vida está a punto de llevarte hacia un camino que ni siquiera sabías que debías recorrer. Y aquí aparece el vuelco. El zumbido no solo reacciona al cambio, a veces lo inicia. Puede ser el despertar interno que te prepara antes de que tu vida se despliegue en una dirección que no esperabas. Es casi como si tu ser superior te dijera, ¿estás lo suficientemente despierto para lo que viene? Así que, cuando el zumbido crezca, no lo trates como una molestia. Trátalo como conciencia comunicándose en un lenguaje que finalmente aprendiste a escuchar. Porque una vez sientes ese cambio, ocurre algo aún más profundo. Tu entumecimiento comienza a desaparecer. Muchas personas avanzan por la vida en un estado del que ni siquiera son conscientes. Piloto automático emocional. Reaccionan, repiten, resisten, todo sin preguntarse por qué sienten que hay algo apagado en su interior. Como si su mundo interno tuviera el volumen muy por debajo de lo normal. Pero el despertar invierte ese interruptor. Y el zumbido es uno de los indicadores más fuertes de que tu sensibilidad interna ha regresado después de años de haber estado enterrada bajo distracción,
modo supervivencia y supresión emocional. Antes del despertar, la vida puede volverse mecánica. Las personas dejan de registrar los pequeños detalles. No notan cómo su intuición les hace señas suavemente. Ignoran las señales silenciosas del cuerpo. Se conforman con una sensación de estoy bien, que se siente hueca pero familiar. Y llaman a eso normal. Pero en el momento en que empiezas a escuchar la frecuencia, algo cambia. Comienzas a ser consciente de ti de una manera que no habías experimentado en años. Tu percepción se afina. Tu presencia se intensifica. Ya no estás flotando, estás notando. Y el zumbido refleja eso. No aparece en personas adormecidas, desconectadas o totalmente ausentes de sí mismas. Aparece en personas que han comenzado a despertar nuevamente a su propia conciencia. Ese sonido es un recordatorio sutil de que tu mundo interno está nuevamente activo, vivo, receptivo. El despertar no se trata de ver más, se trata de sentir por fin lo que solías ignorar. Con esta nueva sensibilidad, comienzas a reconocer la energía detrás de las palabras de las personas, en lugar de quedarte solo con las palabras. Sientes cambios en los ambientes, no como paranoia o incomodidad, sino como la conciencia de que algo está desajustado o algo se está alineando. Notas cuando tu intuición te tira suavemente. Notas cuando tus emociones salen a la superficie en lugar de quedarse enterradas. Notas los cambios en tu propia energía incluso antes de poder explicarlos. No te estás volviendo hipersensible. Estás regresando a tu estado natural. Un estado en el que la presencia se convierte en tu forma predeterminada de vivir, en lugar de algo que debas forzar. La mayoría de personas no se da cuenta de que estaban entumecidas hasta que ese entumecimiento comienza a desvanecerse. El zumbido es uno de los primeros signos de que tu conciencia está volviendo a activarse. Es un sonido que marca el momento en que dejas de caminar dormido por tus días y comienzas a experimentar la vida con claridad en lugar de hacerlo por hábito. Y lo que sucede después de que esta sensibilidad regresa conduce a la siguiente fase del despertar. Una fase que cambia la manera en que aparece el zumbido y lo que significa para tu futuro. Mucha gente asume que si el zumbido no es constante, es menos significativo. Pero esa idea no podría estar más lejos de la verdad. En realidad, escuchar la frecuencia solo de vez en cuando es una señal de que tu evolución espiritual está ocurriendo en olas. Cambios intensos, rápidos y poderosos que expanden tu conciencia en destellos repentinos, en lugar de pasos graduales. Piénsalo así. El tono no aparece para entretenerte ni para llenar el silencio. Surge para marcar un momento específico en tu despertar, un momento en el que algo en tu interior se desplaza de forma tan brusca que tu percepción se ensancha por unos segundos. Cuando escuchas el tono repentinamente y luego desaparece, eso es señal de que acabas de entrar en un nivel más elevado de conciencia sin siquiera darte cuenta. Es como alcanzar un punto de control espiritual, un reconocimiento, una confirmación de que algo en tu conciencia acaba de elevarse. Las personas que escuchan el zumbido solo ocasionalmente suelen ser las que están atravesando enormes transiciones internas. No están estancadas, no están atrapadas, no están fijadas en la misma frecuencia emocional cada día. Su crecimiento ocurre en saltos, sus realizaciones llegan en destellos, sus avances aparecen de la nada y el zumbido surge para subrayar esos momentos exactos. A veces aparece en un instante de honestidad contigo mismo. A veces se presenta cuando cortas un lazo al que llevabas aferrado años. A veces llega justo antes de una decisión intuitiva o justo después de romper un patrón en el que habías estado atrapado durante años. Y debido a que los avances en sí son raros y significativos, el sonido que los acompaña lleva esa misma rareza. Podrías notar que el zumbido aparece cuando no estás sobrepensando, sino cuando estás completamente presente. Llega en esos pocos segundos en los que tu mente deja de reproducir historias viejas y entra en claridad. Es en esos momentos, cuando tu mundo interno se alinea con tu verdad, que la frecuencia se revela. No está aquí para quedarse en el fondo. Está aquí para marcar hitos espirituales que tal vez ni siquiera reconoces conscientemente. Algunas personas lo escuchan constantemente, pero quienes lo escuchan ocasionalmente son quienes están cambiando más rápido.
Si lo oyes solo de vez en cuando, tómalo como un signo de que tu despertar se está acelerando. Estás entrando en nuevos niveles de conciencia a una velocidad que no necesita recordatorios constantes. Y una vez que comprendes eso, empiezas a darte cuenta de que el zumbido tiene una profundidad que va más allá de la percepción, porque a veces ni siquiera proviene de ti. Existe una perspectiva de la que casi nadie habla, aunque innumerables personas despiertas la han experimentado. Y si la frecuencia no es solamente tu cuerpo reaccionando, sino tus guías comunicándose. No con palabras, ni con visiones, ni con símbolos, sino con vibración. Un lenguaje directo y no verbal que evade la lógica y va directo a tu conciencia. Cuando hablamos de guía espiritual, la mayoría de personas imagina señales, coincidencias, sueños o empujes intuitivos. Pero, ¿por qué la guía estaría limitada a lo que la mente consciente puede interpretar? Piensa en cómo los animales detectan frecuencias que nosotros no podemos escuchar, cómo responden a energías que no registramos. Ahora imagina que la mente despierta es simplemente más sensible, afinada a frecuencias que la mayoría de personas filtra. Si tu conciencia se expande, ¿no comenzarías naturalmente a captar comunicación espiritual que opera en vibraciones y no en lenguaje? Este zumbido suele llegar en momentos extremadamente precisos, momentos en los que necesitas prestar atención, no porque tus guías te estén enviando instrucciones, sino porque están intentando desplazar tu conciencia. No quieren que busques una señal, quieren que notes el momento en el que ya estás. Por eso el zumbido no dice «ve a la izquierda» o «di esto». Dice algo mucho más poderoso. Está aquí, ahora. Muchas personas informan que el zumbido aparece antes de una realización que no sabían que necesitaban. Aparece cuando están a punto de ignorar su intuición o cuando se están alejando de algo importante. También surge cuando algo bueno está alineándose, casi como un anuncio sutil de que estás pisando la línea temporal correcta. Y así, como un animal escucha un silbato que solo él puede percibir, el zumbido llega a la persona despierta sin interrumpir a nadie más. Esta frecuencia evade completamente al ego. No va a tus pensamientos, va a tu conciencia. Es un método de comunicación diseñado para evitar confusión, sobreanálisis o mala interpretación. No es una orden, es una redirección, un recordatorio, una presencia. Los guías no siempre hablan con palabras. A veces el alma entiende una frecuencia mucho antes de que la mente lo haga. Y cuando empiezas a verlo de esa manera, el zumbido se vuelve algo mucho más profundo. Deja de sentirse como un ruido aleatorio y comienza a sentirse como reconocimiento, como si el universo te tocara suavemente el hombro, no para asustarte, no para abrumarte, sino para recordarte que no caminas este camino solo. Y cuanto más despierto te vuelves, más evidente se vuelve esta sutil comunicación, hasta que un día te das cuenta de que lo que pensabas que era un sonido era en realidad una conversación para la que por fin estabas listo. Aquí está la verdad que casi nadie reconoce. El zumbido en sí no es lo especial. Lo especial es la capacidad de percibirlo. La frecuencia está siempre presente, una capa sutil tejida en el fondo de la realidad, como una corriente silenciosa corriendo bajo todo lo que experimentas. Pero la gran mayoría de personas vive en un estado tan constante de distracción y ruido mental que nunca se acerca siquiera a notarla. Sus mentes están llenas de ruido, sobreestimuladas, dispersas, saltan de pensamiento en pensamiento, de pantalla en pantalla, de problema en problema, sin asentarse lo suficiente como para que las capas más profundas de la percepción puedan salir a la superficie. La mayoría no está simplemente ocupada, está enterrada. Enterrada bajo la estimulación fugaz de las redes sociales. Enterrada bajo el estrés sin resolver. Enterrada bajo hábitos que anestesian su sensibilidad. Enterrada bajo identidades que no eligieron. Su atención está secuestrada constantemente por todo lo que está afuera, mientras que el zumbido existe por completo adentro. Y debido a que su mundo interno está descuidado, la frecuencia nunca tiene espacio para ser escuchada. Por eso alguien puede estar a escasos centímetros de una conciencia profunda y aún así no sentir nada. Porque la conciencia requiere quietud,
y la quietud es algo que la mayoría ha olvidado cómo acceder. Cuando escuchas el zumbido, es porque tu mente no está operando en la frecuencia inquieta que el mundo impone a todos. Has creado una fracción de silencio, incluso sin proponértelo. Has permitido que tu conciencia respire, y en ese momento raro, lo sutil se vuelve innegable. Piensa en cómo los niños hipersensibles y los animales reaccionan a cosas que los adultos pasan por alto por completo. No porque los adultos no puedan percibirlas, sino porque su atención está atrapada en otra parte. El zumbido espiritual funciona igual. Nunca estuvo oculto. Las personas simplemente dejaron de escuchar. Muchas están tan desconectadas de sí mismas, que incluso cuando el zumbido aparece, lo ignoran, lo racionalizan o lo ahogan de inmediato. No imaginan que pueda significar algo porque han sido condicionadas a creer que el mundo interno no tiene valor a menos que pueda medirse, explicarse o clasificarse lógicamente. Ese condicionamiento que tantos aceptan sin cuestionar es la razón por la que su sensibilidad muere mucho antes de que el despertar pueda alcanzarlos. Viven atrapados en patrones heredados, repitiendo gestos, pensamientos y emociones que ni siquiera les pertenecen. Pero tú rompiste esa barrera. Tal vez no fue planeado, tal vez no fue buscado, pero ocurrió. Algo dentro de ti se negó a seguir dormido. Algo en tu interior se rebeló contra la anestesia colectiva y eligió mirar, sentir, escuchar. Donde otros pasan de largo, tú percibiste una grieta, una vibración, un llamado. No estás percibiendo algo extraño. Estás percibiendo algo eterno, una frecuencia que jamás estuvo en silencio. Simplemente la humanidad se volvió demasiado ruidosa, demasiado acelerada, demasiado distraída para escucharla. Pero cuando tú la reconociste, cuando decidiste no descartarla, ni minimizarla, ni esconderla, te convertiste en parte de un pequeño grupo que aún recuerda cómo escucharse a sí mismo. No tuviste que obligarte a escucharla. Solo te volviste lo suficientemente silencioso, lo suficientemente consciente, lo suficientemente vivo como para notar una verdad que siempre estuvo ahí, esperando a alguien cuya percepción no estuviera nublada por el ruido del mundo. Y cuando finalmente lo entiendes, algo más se vuelve inevitable. El zumbido no fue un accidente en tu camino, no fue un tropiezo, fue una sintonización. Algo en ti y algo fuera de ti vibraron al mismo tiempo, como si dos mundos se reconocieran en un instante perfecto. Por eso se siente personal, por eso aparece en momentos tan precisos, en los puntos de quiebre, en los conflictos internos, en las revelaciones intuitivas, en esos segundos de claridad que no puedes negar. No es casualidad, nunca lo fue. Hay quienes jamás escuchan esta frecuencia porque aún no están listos para responder. No porque les falte capacidad, sino porque su conciencia aún no se ha abierto. La tuya sí. No porque seas más que nadie, sino porque tu camino despertó antes, más hondo, más nítido. No elegiste este momento. Este momento te eligió a ti. Ese sonido, ese pulso, funciona como una tarjeta silenciosa de tu conciencia superior. No es advertencia, no es instrucción, es resonancia pura, un lenguaje que no pasa por la mente, sino por el alma. Y si has llegado hasta aquí, es porque esta verdad, de alguna forma, ya la intuías. Gracias por permanecer, por escuchar, por darte el tiempo de sentir lo que muchos no se atreven a enfrentar. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, te invito, de manera suave, desde la gratitud, a hacer clic en el botón de me gusta, a suscribirte al canal y a compartir este mensaje con alguien que pueda necesitarlo. Y si lo deseas, siéntete libre de dejar tus pensamientos o experiencias en los comentarios. Siempre es un honor leerte. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino. Nos vemos en el próximo mensaje.